buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque tenemos un programa sin duda muy bonito, porque vamos a hablar de filosofía, de cómo debe impregnar la filosofía en nuestras vidas y particularmente en el sector de los niños, porque necesitamos niños que se metan un poco o un mucho a la filosofía, pero que lo hagan a través de una manera lúdica, algo que les divierta, algo que les ayude a pensar, pero pensar jugando. Y para eso demos la bienvenida a 3 invitados de lujo, a los que les doy las gracias por haber aceptado la invitación a Desde los Libros. Bienvenidos a Desde los Libros. Muchas gracias, un placer. Entonces déjenme contarles quiénes están con nosotros hoy. Está la doctora Angélica Sátiro. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Bien. Maestra Yolanda García Pavón. Hola, buenas tardes. Y está con nosotros, ya lo vieron la semana pasada, pero hoy viene como representante de Editorial Octaedro. Octaedro México. Entonces, Alberto Vázquez, Gracias, bienvenido muy desde los buenas libros de tardes. Nueva Cuenta. Gracias, buenas Y bueno, tardes. realmente, amigos, les estaba comentando, estoy muy emocionada porque realmente es muy importante esto de, en una humanidad en donde poco a poquito vamos perdiendo como esta sensibilidad por acercarnos a las cosas, por preguntarnos las cosas, y más bien estamos en una sociedad que de todo se queja, pero que nada aporta. Entonces, aquí las invitadas y Alberto nos vienen a hacer una propuesta acerca de cómo empezar a aportar a través de una manera lúdica en el pensamiento, en el razonamiento, en el explorar las cosas, de no quedarnos solamente con lo que los demás nos dicen, sino de verdad repreguntarnos y replantearnos una realidad que puede ser de muy diferentes puntos de vista explorada. Entonces, queremos que nos platiquen un poquito acerca, particularmente de 2 libros. Angélica, nos visitas desde Brasil, entonces... Yo nací en Brasil, ya estás en Brasil. pero vivo en Barcelona, España, hace 16 años. Ah, ok, perfecto. No, bueno, entonces todavía más lejano. Bueno, pues más o menos, ¿verdad? Más Es o menos igual, de lejano. Sí. Entonces, bueno, contarles un poco acerca de 2 libros que recientemente entran a este grupo del Proyecto Noria. Particularmente estos son 2 libros de la Biblioteca Noria, que es Nietzsche excesivamente humano, teatro filosófico sobre la creatividad, y filosofía mínima. Entonces, estos 2 libros muy interesantes, sin duda, porque en uno te pones a conversar con Nietzsche, nada menos que con ese personaje que de repente está como lleno de paradojas, que a veces es un poco incomprendido y a veces muy comprendido, ¿no? Sí, sí. Pero algo mágico es que lo haces a través de una obra teatral. Entonces, Sí. nos gustaría, Angélica, que nos cuentes un poquito acerca de por qué elegir a este personaje. ¿Por qué Muy bien. Nietzsche? Para conversar. Pues hay varias razones, pero la primera fue que para participar de un libro en España me han invitado a elegir cualquier pensador del siglo XX que fuera muy fuerte para que yo escribiera un diálogo con ese pensador, ¿no? En aquel entonces yo tenía otros y otras pensadores en mi cabeza, pero como soy investigadora del tema de la creatividad, yo me acordé que Nietzsche es un filósofo que a mí siempre me ha resultado muy interesante, muy inspirador, pero muy retador y además misógino. Entonces la parte misógina de Nietzsche a mí siempre me tocaba y yo pensé, es mi oportunidad de verme con ese gran filósofo que la verdad que cambió bastante el panorama de la filosofía en el siglo XX, pero durito, ¿no? Como dicen, es el filósofo del martillo, que daba martillazos, o sea, un filósofo duro alemán, me parecía muy interesante. Entonces, volví a leer todo lo que tenía de Nietzsche, que no es poca cosa, él tiene una obra impresionante, lo volví a leer para ver cómo sería ese diálogo. Y hace unos años yo había investigado a biografías de Nietzsche. Sabía que era músico, sabía que le encantaban las artes plásticas, sabía que era muy, digamos que ha vuelto a la cultura clásica de los griegos. Él mismo ha tenido una vida trágica. Entonces yo que vengo del mundo del teatro, pensé, es mi oportunidad de unir mis pasiones, el teatro, la filosofía, la escritura, ¿no? Que también soy una escritora apasionada de escribir, de la palabra. Y ahí empecé a hacer todo un proceso de digestión de la obra de Nietzsche, buscando qué es lo que él tenía en sus distintos libros sobre creatividad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, seleccioné mucho más de lo que está en el guión que he escrito, pero también las músicas de Nietzsche,
También a las obras plásticas que a Nietzsche le gustaba, ¿no? que forman el decorado de la obra teatral. Entonces y además fui tocando el tema de las mujeres, ¿no? Que es lo que da la tensión dramática al texto. Porque yo lo que hice fue ubicar la obra en un momento real de su biografía. Él estaba en Turín. Fue un poquito antes de volverse totalmente loco, perder totalmente la lucidez. Y lo instauré ahí en esa habitación de Turín, donde estaba entre la lucidez y la locura. Y esa mujer que dialoga con él sale de una de las obras que a él le gusta, y ahí empieza ese diálogo, ¿no? Y entonces toda la música que hay tiene que ver con mujeres, o mujeres que cantaron músicas de él, o Wagner que hizo las Valquirias, que también es mujeres, y fui creando esa tensión entre estos dos, ¿no? Bueno, la verdad que me divertí mucho. Sí, no, y te decía, Angélica, fuera del aire, que realmente me pareció muy interesante cómo saliste bien librada de las provocaciones de Nietzsche, porque sin duda hay algunos diálogos que parte de lo interesante realmente de tu libro, y algo que como lectora agradeces muchísimo es todo el trabajo que hay detrás de un texto que, bueno, en realidad son unas cuantas páginas, no son muchas páginas, son 68 páginas aproximadamente el libro, pero para hacer estas 68 páginas yo quisiera preguntarte, Angélica, ¿cuánto tiempo te llevó? O sea, porque realmente para hacer un diálogo con este personaje debiste entender, debiste comprender muy bien la obra y meterte en no una obra, sino en muchos escritos de Nietzsche, porque veo, o sea, en la bibliografía que utilizas, que exploraste pues prácticamente toda la obra o gran parte de la obra de este filósofo. Sí, la verdad que hubiera podido hacer una tesis doctoral sobre Nietzsche, pero decidí hacer un guión de teatro porque me parece... Como buena creativa. Sí, es que fue un reto creativo para mí, era el tema de la creatividad y un reto creativo para mí también. Pero a la vez, quizás por ese compromiso que después vamos a hablar con el proyecto Noria, ¿no? Yo tengo también muy presente, además de estar presente como escritora, como filósofa, yo tengo muy presente la parte de educación. Y entonces cuando empecé a ir por ahí, yo inmediatamente imaginé, esta es una buena manera de introducir un filósofo a jóvenes o a gente que jamás leyó filosofía y que la verdad que algunos filósofos son muy duros, ¿no? Difíciles de leer, y esa es una manera lúdica, porque una de las cosas que hago en la vida es liderar un movimiento que se llama filosofía lúdica, que tiene que ver justamente con jugar pensando, pensar jugando, que es esa maravilla de pensar pasándolo bien, sintiendo placer. Pero claro, detrás de todo eso hay un trabajo. Sí, entonces, cuando me preguntas cuánto tiempo, bueno, yo empecé a leer a Nietzsche de adolescente. Y pasé toda la vida leyendo a Nietzsche. Para hacer eso volví a leer, porque claro, tenía en la memoria algunos de los libros donde encontraría este tema en concreto, porque claro, él no tiene un libro sobre la creatividad y un libro que fuera parar ahí, son muchos, ¿no? Y de verdad podría haber hecho una tesis doctoral. Fue más de un año preparando ese libro, pero que lo pasé ricamente, que es eso que me gustaría que quedara bien a quien nos ve por ahí. Se puede disfrutar muchísimo pensando, muchísimo estudiando, muchísimo investigando, ¿no? Es cuestión de encontrar nuestra pasión, que sí, tú debes de haber sentido al leer que hay mucha pasión. Yo saqué el Nietzsche apasionado, sus frases que son de él, yo no las he reescrito, son citas, ¿no? Pero él es una pura pasión, ¿no? Y entonces puso una mujer también pura pasión, sí, pero que no se deja. Que no se deja, y claro, he escrito yo el libro, si fuera Nietzsche, no sé, no sé qué, el resultado no lo sé, pero lo que me gusta que creo que está bien logrado ahí, pues es que ese pensamiento, esa razón, esa búsqueda de conocer, de saber, no tiene por qué ser apartado de la pasión. Claro. Que esa es una de las claves de la filosofía lúdica y de esas líneas de trabajo, que no somos seres desquiciados, razón por aquí, emoción por allí, cuerpo por allá, intuición por allí.
es esa globalidad, esa manera holística de plantear, ¿no? Entonces ese libro para mí tiene esa función. Hemos hecho una encenación, bueno, ya fue escenificado varias veces, pero en una de ellas he participado como actriz, que volví a mi vida pasada. Ya te imagino, si leyéndote se demuestra la pasión, me gustaría verte de actriz, realmente. En la revista Crear Mundos, que es gratuita y que está ahora, hay unas fotos y una narrativa. Un filósofo español, Tomás Miranda, que también hace un prólogo del libro, ha hecho de Nietzsche, y hemos hecho, la verdad, que no una escenificación, sino una lectura dramatizada, que era justamente para ver cómo filosofamos culturalmente y a través del teatro y la manera como es potente. Luego eso fue en Gijón, que está en Asturias, en España, y luego en una isla, Palma de Mallorca, fue un grupo de teatro ya que lo escenificó, y yo estaba de espectador, la verdad que lo disfruté muchísimo de espectadora. Y como autora, ¿no? También es bueno ver qué es lo que hacen cualquiera que has escrito. Y ahora en Colombia hay un semillero en una universidad que está interesado en escenificarlo, en Galicia también, y bueno, a veces algún mexicano se apunta. Sí, oye, no, pues realmente sería muy interesante y estaríamos ahí en primera fila, sin duda, Angélica. Me encantaría Nietzsche diciendo, órale. Sí, yo creo que algo que logras muy bien en tu libro, Angélica, es este tema, como el título lo dice, excesivamente humano. Ver la parte del filósofo humana, que de por sí era como difícil entender en Nietzsche esa parte humana, de repente en un personaje tan recio y sí, tan de pocos amigos, como diríamos los mexicanos, y duro, de repente creo que esta tensión, como dices, entre las conversaciones entre un hombre misógino, ¿no? Y el tema de una mujer que se defiende muy bien, lo hiciste muy bien, gracias por defendernos, Angélica, pero creo que es algo que te da una proyección de un personaje que a veces lo ves un poco lejano, ¿no? O sea, a veces cuando lees a algún personaje piensas que no tiene esa parte humana, es como si fuera más bien como un espectro, no sé, pero no lo aterrizas como alguien que pudieras, con el que pudieras conversar, como tú lo haces justamente. Hay una parte en donde realmente me pareció interesantísima, que es el tema donde abordas la creatividad, ¿no? Ese tema de la creatividad. Y te comentaba que algo que me encantó fue esta situación en donde nos haces ver que la creatividad tiene que ver con mucho trabajo, o sea, no es simplemente la inspiración o el don, ¿no? O sea, el don que te da, claro que sí hay ciertos dones, pero tienes que trabajar, hay mucho trabajo detrás del don. Y si te parece bien, si les parece bien, me gustaría compartir una parte de tu libro que realmente me gustó muchísimo. ¿Qué es esto en donde dices? Es en la página 50, lo anoté porque, bueno, aquí ya verás que están mis notas. Un libro dialogado, digo yo. Sí, exactamente. Entonces, hay una parte interesantísima en donde dices que este tema de la creatividad es una importante cuestión a desarrollar, ¿no? Bueno, porque hay una idea generalizada de que crear es algo de pocos y que se da de manera casi milagrosa, es decir, sin esfuerzo ninguno y de manera misteriosa e inmediata. Pero como tú, de hecho le dices a Nietzsche, afirmo que crear implica un largo proceso que conlleva distintos momentos y tipos de movimientos y habilidades del pensar. Obviamente improvisar es un acto mental creativo, pero crear en sentido más profundo conlleva mucho más que una mera improvisación. Y Nietzsche contesta algo que me encantó, que dice, el artista sabe que su obra no producirá su pleno efecto, sino cuando despierta la creencia en una improvisación, en una milagrosa espontaneidad de creación. Y por eso favorece deliberadamente esta ilusión e introduce en el arte esos elementos de inquietud entusiasta. La improvisación artística está a un nivel muy bajo en comparación con las ideas artísticas elaboradas seriamente y con esfuerzo. Eso creo que me pareció, realmente me hizo mucho sentido, porque a veces cuando ves una obra de arte o cuando, no sé, una pintura o una obra teatral o no sé, cualquier cosa que tenga que ver con el arte, que bueno, hay muchísimas formas en que se manifiesta, pensar de, pues un día se levantó y se le ocurrió, ¿no? Al artista, así, iluminación divina, y no, creo que este tema también nos acerca hacia una visión nada simplista de lo que hay detrás de la creación, ¿no?
y que creo que la creación no solamente se da en el campo de las artes, sino en lo que hacemos a diario. Sí. Entonces creo que es algo que a mí en particular, eso de tu libro me gustó mucho, porque Nietzsche lo pensaba, tú lo retomas de una forma bastante extraordinaria. Y creo que eso es con lo que me quedo particularmente del libro. Hay muchísimas cosas que disfruté muchísimo, lo de las conversaciones en las que te peleas con él y termina perdiendo él, qué bueno. Pero uno de los que más destaco es este tema de la creatividad. Y me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esta visión de lo que hay detrás de la creatividad. Sí, mira, como comentaba antes, soy investigadora del tema de la creatividad ya hace años, ¿no? Investigo tanto teóricamente como prácticamente, ¿no? Y empecé a investigar eso exactamente por mi experiencia artística. Yo vengo del mundo del teatro, el mundo de la escritura, ¿no? Y todo eso es crear. Y yo misma me quedaba muy intrigada, pero ¿cómo es que logramos crear algo, no? Yo misma hasta hoy, cuando veo las cosas ya lejanas a mí, digo, ¿cómo fue que eso salió de mí, no? ¿Cuál fue el proceso? Y entonces esa pregunta, ¿cómo es que logramos crear? ¿Qué es crear? ¿Cómo podemos crear mejor? Todos creamos. ¿Se puede aprender a crear? ¿Hay una educación que es creativa o no? ¿Cómo es esto? Estas preguntas todavía me conducen porque sigo investigando, porque para mí sigue una parte bastante misteriosa. Pero como el propio Nietzsche dice, y no lo puse ahí, pero no se puede querer arrebatar todo el misterio del mundo. Está bien que una parte quede con misterio, claro. Porque uno quiere buscar. Entonces, en ese camino de investigar la creatividad, hoy por hoy yo llamo crear. ¿Crear qué es? Es una capacidad humana, todos los humanos lo tenemos, más o menos desarrollada, o sea, hay genios, pero no todos somos genios, entonces hay distintos grados de esa capacidad. Y esa capacidad es una capacidad para generar nuevas, más y mejores ideas. Que luego estas ideas se transforman en arte, en tecnología, en ciencia, en proyecto, en acción, en vida cotidiana, o sea, en la propia vida. Uno puede hacer la propia vida una obra de arte, ¿no? En la sociedad, que puede ser un gran proyecto creativo, puede haber creación ciudadana, creación política, bueno, total, que la clave está que hay que generar nuevas, más y mejores ideas. Pero para llegar a generar nuevas, más y mejores, es decir, ideas con valor, significa que necesita mucho trabajo. La primera idea, en general, nunca es la mejor idea, es solo la primera. Es aquella que tú empiezas por ella, ¿no? Obviamente, cuando digo eso, no estoy quitando el valor tenemos intuiciones geniales, ¿eh? A veces nos viene así, una luz, eureka, ¡pa! Y a mí me ocurre. Yo algunos de estos cuentos fue así, un flechazo que me inundó y salió el cuento entero y ya casi ni para revisar, ¿no? Pero solo me sale esto porque hay mucho detrás de trabajo, hay mucho de sudor, era como decía Thomas Edison, ¿no? Crear es 99% de transpiración y 1% de inspiración. O sea, que tú tienes una buena idea, pero hasta que eso se transforme en algo concreto en el mundo, sea arte, tecnología, ciencia, política, vida, cocina, lo que sea, hay un trabajo necesario para que de verdad sea creativo, para que no sea solo una ocurrencia. Hay ocurrencias muy lindas, pero las creaciones que dejan huella dependen de un trabajo, ¿no? Con lo cual, depende de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento a todo aquello que no sabemos, el enfrentamiento con el desconocido. Uno no crea solo con lo que conoce. Hay siempre ese riesgo de lanzarse al desconocido. Con lo cual hay un enfrentamiento a eso, ¿no? Hay, además de todo eso, un trabajo de cruzar fronteras. Cuando ves las mejores creaciones de la vida en general, es fruto de un cruce de fronteras, ¿no? Unas fronteras muy delineadas de áreas de conocimiento, de modos de entender. Cuando se cruzan, sale una cosa nueva. Entonces eso que es famoso, eureka, esa chispa, ella solo ocurre
porque hay caldo de cultivo que favorezca que eso emerja. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de la gente ve cuando emerge y piensa, claro, eso es crear. El resultado. Pero esto, digamos, es la punta de un proceso entero, ¿no? Y eso, por ejemplo, con Nietzsche, él fue un filósofo extremadamente creativo, de maneras variadas. No solo creó conceptos, no solo creó teorías, creó también formas diferentes de comunicar estos conceptos y esas teorías, ¿no? Él mismo fue creativo en el contenido y en la forma. Y luego tenía muchos handicaps, su vida era muy dura, entonces él, trágica, ¿no? Él también ha tenido que recrearse mientras creaba su obra. Y para mí esa es una de las claves importantes del mensaje que está aquí, ¿no? Crear no es algo así que para pocos, no ocurre solo espontáneamente, y lo más bonito, que todos podemos aprender a crear más y mejor. Interesante. Mira, con eso es lo mejor de lo mejor. Angélica, les pido que vayamos un brevísimo corte, ya cuando regresemos hablamos de Filosofía Mínima, que es tu otro libro, y entramos al proyecto Noria, que es un proyecto muy, muy interesante que de verdad los va a enamorar. Entonces no se vayan, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros, estamos platicando
un poco acerca de filosofía. Y realmente ya adelantábamos que va a ser complicado como hablar de todos los proyectos que los invitados tienen, de todos los proyectos que están haciendo, no solamente en este país, sino en muchos países, a favor de la educación y de la implementación de la filosofía desde nivel preescolar, igual, de hecho desde antes del nivel preescolar, porque hay libros desde niños de 2 años en los que los papás podemos empezar a explorar con nuestros pequeños. Pero bueno, estamos aquí con Angélica Sátiro, estamos con Yolanda y estamos con Alberto. Y entonces aquí, Angélica, antes de irnos al corte, hablábamos de uno de tus libros que nos vienes a contar de Nietzsche, excesivamente humano, y querías comentar algo acerca de la portada. Ay, sí, porque la portada es de una artista española, Pilar Pedraza, que muy amablemente me dijo que podría elegir las portadas que quisiera para estos 2 libros. Estos 2 libros salieron ahora en 2016 juntos, aunque no los escribí a la vez, pero se publicó a la vez, ¿no? Y las 2 portadas son de la misma pintora y que yo los elegí exactamente. Uno es excesivamente humano, es un cuerpo de mujer, ¿no? La portada, no sé si pueden ver, está potente, naranja, amarillo, rojo, ¿no? Es muy terrenal, digamos. Y la otra portada de Filosofía Mínima, pues es una portada como más celestial, vamos decirlo. Es abstracta, es un paisaje, es azul, es como más del pensamiento, ¿no? Que es la portada de Filosofía Mínima. Pero que es de la misma artista, que yo estoy muy agradecida por la Pedraza por participar conmigo de la obra. Yo quería mucho que estos 2 libros fueran objeto de deseo para quien va a leer, por aquello que hablamos antes. La filosofía tiene mala fama, la gente piensa que es una cosa aburrida, pesada, cansada, y me parecía importante que estos libros fueran suaves de tocar, bonitos de ver, que nada más mirar la portada, entrar esas ganas de leer, de disfrutarlo. Y si lo ves, han hecho con papel especial, porque les pedí, mira, uno tiene que tocar y sentir ese libro más allá de solo leer teoría, ¿no? Es que la idea es que esa filosofía lúdica es inspiradora y no es fuera del cuerpo, no pasa por esa experiencia estética, ¿no? Sí, por eso Pilar es importante ahí. Ah, perfecto. Pues entonces no podíamos dejar de mencionarla, claro. Porque finalmente era una parte de lo que estábamos hablando de la creatividad, ¿no? O sea, las creaciones de Pilar, entonces era muy importante no pasar de vista este gran detalle de las portadas. Pero ahora háblanos un poquito acerca de Filosofía Mínima. Sí. Como bien decías, y algo que me venía a la mente era ese tema de la etiqueta que le ponemos a la filosofía, como el tema de lo que hacemos también con la lectura, ¿no? La lectura es aburrida, la filosofía es aburrida, y entonces ya mejor no abrimos un libro ni leemos filosofía. Y yo les decía fuera del aire que ayer que tuve la oportunidad de estar leyendo el libro de Angélica, el de Filosofía Mínima, bueno, le sugeriría que en algún momento se metan al vapor después de leer a Angélica. Me encantó eso, lo voy a difundir. Sí, porque en el club me pasó que estaba leyendo Angélica y pues traía una bomba de pensamientos que ahorita nos va a compartir de lo que habla Filosofía Mínima, y con el calor, bueno, o sea, empecé a tener unos pensamientos bastante interesantes y de verdad me ponía a pensar acerca de todas las herramientas que tenemos a la mano para incentivar esta creatividad y estas ganas por hacer las cosas y esta diferente forma de pensar las mismas cosas, ¿no? Porque si te pones a pensar de diferentes maneras las mismas cosas, de verdad siempre obtienes resultados totalmente distintos. Entonces, la invitación es a leer a Angélica, porque Angélica, después de muchos años de trabajo en el mundo de la filosofía, nos regala en este libro una síntesis de lo que todos deberíamos de conocer, al menos de filosofía, una filosofía mínima, porque creo que sin duda exploras muchos conceptos. Hay uno, por ejemplo, de percepciones que me encantó, realmente ese tema de las percepciones. Luego otro de que hablas de las emociones, ¿no? Las emociones pensantes, me parece que haces referencia a las emociones pensantes. Y cómo con ciertas cosas te identificas de acuerdo al momento que estás viviendo y a tu campo de acción, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos hablaras, me gustaría que compartieras con el auditorio por qué sintetizar y por qué regalarnos esta filosofía mínima a los lectores. Sí, buena pregunta, Maru. Bueno, haces buenas preguntas. Eso es importante. Es que leí los libros de Angélica. Es que eso es fundamental para la filosofía, ¿no?
la filosofía está hecha de buenas preguntas, más que de las respuestas, ¿no? Es ese acto de preguntar. Bueno, y exactamente por eso yo me hice una pregunta, ¿no? Llevo 39 años de trabajar en educación, con filosofía empecé en los años 80, muchos libros escritos, muchos congresos, muchas conferencias, mucha lectura, mucho. Y ahí un momento me hice una pregunta. ¿Qué pasa si quito el exceso? ¿Qué es lo que queda? Porque era todo excesivo. Piensa que el otro libro es el Nietzsche excesivamente humano, ¿no? Ya venía de mucho exceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos el exceso, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que de verdad importa? Entonces, esa fue mi pregunta. Y cuando me hice esa pregunta, fui recuperando una serie de libretas, porque yo soy de estas que tengo muchas libretas, que voy escribiendo cosas. Por más que también tengo tablet y no sé qué digital, tengo mis libretitas, sí. No salgo sin ellas. Y tenía de hacía muchos años muchas libretas con aforismos, que es un tipo de escritura que a Nietzsche también le gusta bastante, ¿no? Que es una escritura sintética, con pocas palabras, se trabaja un contenido profundo, ¿no? Entonces decidí hacer un ejercicio hace años de escritura aforística y tenía varias libretas. Y cuando me hice esa pregunta pensé, voy a volver a todas estas escrituras mínimas que tenía a lo largo del tiempo. Entonces recuperé aquel montón de libretas, empecé a bucear qué hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que he escrito? Y después me puse a pensar en una experiencia que tengo con los niños y las niñas. Yo escribo filosofía para ellos, literatura para ellos y para ellas, y también les escucho. Soy muy inspirada por los niños. Y los niños y las niñas, con pocas palabras, dicen mucho. Entonces eso también me tocaba, ¿no? Y a partir de ahí, la filosofía mínima nació con ese objetivo de qué es lo que queda cuando quitamos el exceso. Y en ese caso de filosofía, en la línea de filosofía para niños y para niñas, donde está inserido el proyecto Noria, que es uno de los currículos de filosofía para niños, pues en esa línea también me parecía bien pensar en mínimos para esa filosofía, que al final es para cualquier persona que quiera leer filosofía, hay unos mínimos. Obviamente mis mínimos, si otra persona lo hace, tendrá otros mínimos, ¿no? Claro. Pero la idea básicamente es esa, como es que con pocas palabras podemos trabajar unos contenidos. Me encantó lo de la sauna de vapor. Lo voy a probar yo mismo. Los reto a hacerlo. Lo voy a probar, a ver si me sudan ideas, ¿no? Seguro va a suceder. Me encanta. Pero la idea de la escritura aforística, la escritura filosófica aforística, es exactamente eso, ¿no? Ella te da, con poquita palabra, tú piensas, solo una frase, bien que fácil, ¿no? Pero después, sí, claro, como que tiene efecto retroactivo, ¿no? Y tú te vas allí caminando con aquello, dando vueltas y provocando, ¿no? Entonces la filosofía mínima era ese ejercicio de compartir con los demás esa pregunta que es lo que queda cuando quitamos el exceso, y compartir esa posibilidad de pensar mínimamente, cuestiones mínimas, incluso para estar vivo, ¿no? En el libro, luego, si ves la estructura, pasa un poco por las grandes áreas de la filosofía. Está la ética, la estética, la lógica, la filosofía de la mente, la antropología, la filosofía para con desde los niños y niñas, ¿no? La filosofía lúdica, la propia filosofía mínima que es, ¿no? Y lo que hice también fue un juego con la palabra, fue un gran ejercicio con la palabra, ¿no? Por un lado, hay unos aforismos muy sintéticos, claros, y que el objetivo era limpiar y dejar un concepto muy claro, muy definido. Y hay otros escritos mínimos de ahí que son justamente al contrario, ¿no? Lo contrario de todo eso. Utiliza la metáfora, es sugerente, es como escrito más poético, ¿no? Para hacerte pensar a partir de una imagen más que clarificar un concepto, sino te provocar como pensamiento desde esa, del misterio que las metáforas y las analogías nos traen, ¿no? Entonces digamos que es un libro, yo pienso que es un libro sutil,
A mí me encantó que una persona que lo leyó de golpe, así, zoom, y después me escribió, ¡ah! Me dio un impacto, ahora no sé qué hacer. Me encantó porque es un filósofo también que dijo, mira, yo compré el libro, me fui a un viaje de avión, lo leí en el avión, pensé, eso es fácil, ¿no? Letritas, ay, qué fácil ese libro, ay, qué fácil leer. Y cuando acabé tuve así como un impacto y ahora no sé qué hacer, que tengo mucho que pensar. Sí. Porque el contenido no es mínimo. Sí, no, sin duda, y de hecho, pues ya tienes un segundo testimonio de que sucede eso, de lo que llaman un shot de palabras, pero sí te deja pensando, y yo creo que eso es lo rico de un libro, ¿no? Que te deje pensando, sí. Que te deje pensando acerca de cómo puedes traer esta filosofía a tu día a día, y bueno, realmente tenemos poco tiempo ya, pero me gustaría que habláramos un poco acerca del proyecto Noria, de que realmente sí. Me hicieron favor en Editorial Octaedro, a través de la representación de Alberto, de enviarme todo el catálogo, todo lo que hacen del proyecto Noria. Bueno, realmente quedé fascinada, porque pensaba de que en una sociedad en donde de repente nos deshumanizamos, ¿no? Sabemos tantas cuestiones relacionadas con la violencia, con tantas cosas que de repente denotan una pérdida de sentido o de una búsqueda de sentido en donde no deberíamos buscarlo, ¿no? Entonces, creo que algo muy interesante del proyecto es invitar a los niños a pensar, pero jugando. Creo que nos hemos vuelto a veces muy perezosos para pensar, ¿no? Y nos gusta lo sencillo, lo peladito y a la boca, lo que ya alguien masticó y nos lo lanzó, ¿no? Y creemos que es la realidad. Y creo que tanto tus libros como este proyecto, lo que alcancé a explorar, porque realmente es un proyecto amplísimo, que de hecho los estoy comprometiendo, amigos, a que después nos vengan a hablar exclusivamente del proyecto Noria, porque hay mucho que hablar de ello. Justamente es una invitación a pensar de nuevo, ¿no? A repensar, a replantearte y a hacer muchas preguntas. Sí. Entonces, ¿por qué no nos hablan un poquito acerca de este proyecto Noria? Muy bien, empiezo hablando. Aprovecho para salir de la filosofía mínima y entrar en el proyecto Noria. Al final del libro Filosofía Mínima hay un manifiesto de la filosofía lúdica que explica por qué jugar a pensar jugando, por qué rescatar ese placer de aprender, ese gusto por aprender, ¿no? Porque la propia palabra filosofía viene de dos palabras griegas, filosofía, que es amor al conocimiento, gusto por aprender, que yo lo traduzco ganas de aprender, ¿no? Pasión por estar en procesos de pensamiento, ¿no? De descubierta, de invención. Entonces, justamente en ese libro hay una filosofía de la filosofía para niños del proyecto Noria. Por eso aprovecho y hago el puente, ¿no? El proyecto Noria es heredero del proyecto de filosofía para niños que creó Matthew Lipman y su colaboradora Margaret Sharp. Son filósofos estadounidenses que yo estuve formándome con ellos en los años 80, directamente con ellos, estuve trabajando en esa línea años, como 10, y entonces en algún momento me encontré con Irene de Puig, que es una catalana. Yo nací en Brasil, aunque vivo en Barcelona, España, me encontré con una catalana y junto con ella hemos visto que tenían problemas comunes en Cataluña y nosotros principalmente con los más pequeñitos. Trabajábamos en la línea de Lipman, pero nos costaba, era difícil el tema con los niños de preescolar, ¿no? 5, 4, 3 añitos y tal. Y yo, en aquella época, como mi trabajo con filosofía, también yo soy multitarea, ¿no? Como casi toda mujer, entonces venía del mundo del arte, del mundo del deporte, del mundo del juego. Entonces yo tenía muy claro la importancia de trabajar desde el cuerpo de los niños, ¿no? Ese cuerpo que se mueve, ese cuerpo que juega. Además, fui maestra de infantil, primaria, secundaria, facultad, posgrados, o sea que pasé por toda la humanidad variada y sabía que si no es desde su cuerpo, desde el juego, desde su imaginario, ¿cómo es que podríamos ayudar a pensar mejor? Tendría que ser desde ahí, porque es desde el lugar de la infancia, desde el entendimiento de qué es la infancia. Porque la infancia aporta frescura a la filosofía. La filosofía a veces es un poco ceniza, oscura. Entonces,
la infancia como que aporta esto. Y en aquel momento, que fue el inicio de los 90, Irene y yo empezamos a compartir, que yo venía con todo eso del arte del juego, del cuento, y ella por su vez también no venía tanto con el tema del juego, por la cultura catalana, pero venía con un trabajo muy bonito, con arte y cuentos y tal. Y nos unimos y creamos uno de los libros que dio el origen al proyecto Nore, que después Yolanda ya nos va a explicar, no voy a hablar de todo eso porque ella nos explicará. Pero a raíz de ahí empezamos un trabajo, el proyecto Nore ya nació intercultural, ya nació desde los niños, ya nació llamando jugar a pensar, o sea, dentro de la línea de la filosofía lúdica, ¿no? Ya nació así. Y nació de un trabajo con los niños, con las niñas, con las maestras, en dos diferentes culturas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cuando hicimos esto, la verdad que no teníamos pretensión de que llegara donde llegó hoy. Yo tengo que ser honesta. No era una meta, no fue que armamos un plan estratégico y vamos a emprender eso, no fue así. A mí me gusta explicar eso porque algunas cosas ocurren así también, ¿no? Nosotros teníamos un problema y buscamos solución creativa para el problema. Y hemos dado una respuesta y el libro a la vez salió en portugués, catalán, castellano. Lo que pasa es que cuando salió, boom, boom, fue un boom. Y de varios países se tradució a italiano. Ahora mismo hay quien quiere traducirlo en francés y otra vez en portugués la última versión. O sea que la cosa fue creciendo, fue creciendo. Y la gente venía pidiendo más. Oye, queremos más, queremos más. Ay, para los niños de 3, 4. Ay, para los de 6, 8, 7. No, no. Total. Que fuimos contestando a la realidad, creando respuestas a la realidad. Y ahí nació todo el currículo Nore, que son más de 30 libros. Lo Alberto seguro sabrá. Es que llegó a un punto que yo ya... la cuenta. Yo voy criando. Y nada, la verdad que fue creciendo. Hoy tenemos en el proyecto Noria actuantes, gente en Europa, en Italia, España, Portugal, en América, Colombia, México, Argentina, Brasil, Uruguay. Y ahora si me olvido alguien, perdón, pero está bastante expandido, digamos, y mucha gente encuentra pues sentido en jugar a pensar con los niños y ayudar a que no pierdan su frescura, pero a la vez que aprendan a pensar con criterio, que es toda la dimensión del pensamiento crítico, aprendan a no perder su confianza en la imaginación y en la analogía, que es toda la parte del pensamiento creativo, y que también aprenda a tener en cuenta las consecuencias de sus ideas en el mundo, que es toda la parte del pensamiento ético, ¿no? Y nosotras lo que fuimos haciendo entre Irene y yo, que somos las autoras de los variados libros, lo que fuimos haciendo fue siempre tener bien claro que hace falta ayudar a la maestra o al adulto educador a saber explorar ese misterio que es la mente humana. Entonces investigamos mucho cómo pensamos, los actos mentales, que se llaman habilidades de pensamiento. Buscamos trabajar con la metodología del diálogo, de la comunidad de diálogo. Entonces a partir de ahí se fue expandiendo y Yolanda nos va a poder después explicar la formación de profesorado que se hace aquí en México, porque la gente interesada, hay gente que con los libros hace cosas, ¿no? Pero entendemos que la formación también es importante, por aquello que tú has dicho al inicio. No fuimos educados así, no sabemos cómo hacerlo, los adultos, ¿eh? Y queremos todo masticadito y además lo damos así. Entonces, el proceso de formación del profesorado es también importante. Y bueno, y más en un proceso con el que estamos atravesando en México. Pero los invito a un breve corte cuando regresemos. Yolanda, por favor, nos cuentas un poco acerca de la implementación de este programa en nuestro país. Claro. Y bueno, amigos, pues no se vayan, enseguida volvemos en Desde los Libros.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros y bueno, nos fuimos con la promesa, Yolanda García Pavón, de que nos vas a hablar un poquitito, porque ya nos quedan muy pocos minutos, pero ya te invitamos, ya te comprometimos a que vengas a hablarnos de esta implementación del programa en la educación mexicana en México. Pero bueno, déjenme contarles que es coordinadora nacional del proyecto Noria en nuestro país, Jugar a Pensar. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de cómo está permeando este proyecto en nuestra educación? Sí, mira, lo que quiero comentar es que el libro de Jugar a Pensar 4.5 fue distribuido en México en educación básica, específicamente de educación preescolar, y a partir de ahí los maestros lo empezaron a implementar, pero no sabían cómo hacerlo. Después nos descubrieron en Mérida, y nos empezaron a buscar. Desde luego yo trabajo con Angélica, nos conocimos ya hace bastante tiempo, y bueno, creció la idea de decir, tenemos que hacer algo por nuestros niños y por nuestros maestros, porque es muy importante. Sí, claro. Jugar a pensar es una habilidad que se tiene ya los niños, pero que muchas veces se tiene dormida. Entonces, una posibilidad de espacios a partir del ejercicio de aprender a jugar pensando juntos. Y jugar pensando juntos salen cosas maravillosas. Ya decía Angélica, tenemos que dejar huella. Y la única forma de dejar huella es descubrir lo que pensamos y compartir lo que creemos. Y después, algo muy importante que dijiste, ¿qué está pasando con este país? Yo diría, con muchos países del mundo. Pareciera que se está perdiendo el sentido de la vida. Jugar a pensar nos provoca pensarnos para actuar éticamente. Fíjate bien, actuar éticamente desde la escuela. Y estoy hablando desde Sendy, que se han utilizado estos libros. Otro de ellos es Jugar a Pensar 3-4, que le acompaña Mariquita Juanita. O sea, Mariquita Juanita es... ¡Qué encantadora! Es una Catarina excepcional, que cuando yo la conocí en España, me reí porque dije, bueno, para nosotros no es Mariquita, ¿verdad? Sí. Pero es maravillosa esta Mariquita porque nos lleva por un recorrido con muchos amigos, ¿no? Jugar a pensar es maravillarte, es descubrir cosas y es reconocerte en un lugar con todas las capacidades que tienes, pero hay algo muy importante, la libertad y la capacidad de pensar acompañado con un otro que te posibilita la forma de ser mejor.
La forma de crear pensamientos desde diferentes lugares, desde diferentes horizontes, pero además le permite al maestro escuchar al alumno, creer en el alumno con eso que él produce desde su lugar de vida y que posibilita nuevas formas de entender el mundo y de crear conocimiento. Y aquí el maestro no es el responsable somos todos. Maestros, alumnos, padres de familia, todos aquellos que rodeamos a los niños y que estamos interesados en hacer notar que son importantes en este mundo y en esta vida. Si los niños nos muestran quiénes son, los adultos aprendemos a escucharlos, a reconocerlos y a mirarnos también de manera diferente. ¿Qué es lo que nos provoca este programa? Nos provoca compartir y construir juntos. Solamente quisiera cerrar aquí, compartir y construir juntos pensamientos que nos llevan a conocimientos desde diferentes lugares y que pueden ser aceptados o debatidos en una comunidad dialógica. Y esta es la gran maravilla. Y también quisiera, así rapidito, comentar que Angélica nos ha dejado, México le ha dejado huellas, señores. Pues sí. Ella me ha imagino lo que escrito provocó. algunos libros infantiles, Pueden volar los peces, que es un libro que le creó desde la zona del silencio. Sí. Y luego, hacia dónde tenemos que ir, que fue provocado por Michoacán y las mariposas monarcas. Y hay otro libro más, Puedo entender con el corazón, que nos invita a pensar qué tanto somos capaces de entender con el corazón. Solamente por mencionar algunas cosas, hay mucho más. Bueno, ya, aquí trajeron solo una muestra. Sí, mucho Pero más. creo que deberías hablar de la caravana, ¿no? De que Y organiza. esto ha hecho, Sí, claro. esto ha hecho que conjuntamente con la autora Angélica y con las necesidades de nuestros profesores y con el interés y compromiso que tenemos con la niñez mexicana y con nuestros maestros, desde luego, y la educación, es que hemos implementado desde el 2007 la Caravana Noria. Y la Caravana Noria, en este 2016, llevamos 2 caravanas que ha ido creciendo. La primera caravana fue de 3 meses y la segunda caravana la vamos a terminar. Apenas tuvimos un 14º Congreso Internacional de Filosofía y Educación en San Miguel Regla, Hidalgo. Y posteriormente tenemos otro pequeño congresito en Querétaro, conjuntamente con la universidad, y forma parte de la Caravana Noria. Es decir, vamos sembrando semillitas para que los profesores vayan entendiendo y comprendiendo por qué jugar a pensar, por qué tenemos que tener un libro que apoye al profesor y unos cuentos que apoyan también a nuestros niños a jugar a pensar. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que estás enamorada del proyecto. Yo nací con filosofía para niños, conozco a Angélica, venimos de la misma cuna, y bueno, eso ha hecho que entonces haya otra necesidad que es muy importante, que es formar a nuestros maestros. Claro. Formar a nuestros maestros en el ámbito de qué significa jugar a pensar, qué significa tener un currículum, qué significa descentrarnos los profesores, y el centro quien lo ocupa es el niño. El niño, porque tiene una capacidad maravillosa de tener conocimientos ocultos que muchas veces los callamos. Y Sí. aquí se les da el espacio para que aprendan a compartirnos toda esa maravillosa cosa que traen dentro de su mente y que no es cosa fácil. No, claro, y que aparte a veces nos enseñan mucho más de lo que podemos imaginar, ¿no? Bueno, pues ya estamos a punto de irnos, pero no quisiera dejar de lado la oportunidad de agradecerles el estar aquí, no solamente por el tiempo que se dieron en medio de todos los proyectos que tienen y a lo cual debemos tu visita, Angélica, en el país, sino por todo lo que están haciendo. Hay una parte que me gustó mucho de tu libro de Nietzsche, este excesivamente humano, en donde él te dice algo así como, bueno, te voy a citar textual porque me gustó mucho, cuando te dice que estás demasiado comprometida con mejorar la humanidad, ¿no? Entonces, quiero agradecerles por eso, por ese compromiso por mejorar la humanidad,
porque creo que en un país como México, y que no somos exclusivos, como bien dices, Yolanda, sino que bueno, hay muchos países en donde pues hay como un problema en este tema de la educación, pero creo que todo esto que están haciendo es algo muy valioso, ¿no? Porque yo les decía que estaba muy emocionada de tenerlos aquí, porque cuando ves iniciativas de esta categoría, es algo que tienes que gritar y que tienes que compartir y que tienes que invitar al auditorio, a toda la gente, a niños, a papás, a maestros, a participar, porque realmente herramientas hay muchas. Para hacer ver las cosas en nuestro país y en todos los países hay muchas herramientas. El tema es abrir la puerta a estas herramientas, y algo de lo que ustedes están haciendo a través de permear nuestra educación de estas cosas maravillosas que nos obligan, pero nos obligan lúdicamente, nos obligan más desde el gusto, desde el gozo a explorar. Creo que es algo que debemos destacar y que yo como mexicana lo agradezco muchísimo, porque cuando escucho algo de que se enamoraron del país, ¿no? Se enamoraron del país en los cuentos. Es algo que siempre se tiene que agradecer sinceramente y de corazón, porque es algo muy lindo el tema de que en México se empiece a tocar esos corazones, como bien dicen. Hay una parte donde dices si puede entender con el corazón. Si se puede entender con el corazón. Creo que en México nos hace falta mucho eso, y qué bueno que ustedes lo están entendiendo y lo están permeando en los profesores, porque los profesores son los que construyen los niños, los que ayudan en esa construcción de los niños de la mano con los padres, ¿no? Entonces aquí hay una corresponsabilidad compartida, y pues ya no hay pretexto para no ponernos al día en cuestión de filosofía y de no pintar de filosofía nuestras vidas, porque ustedes nos regalan unas grandes herramientas. Te comprometo, Yolanda, a que vengas a hablarnos más de la implementación en México de este proyecto Noria. Es algo que tenemos que dedicarle más tiempo, claro, y yo estaré fascinada de que estén aquí. Angélica, en tu próxima visita a México, te esperamos Desde los Libros, por favor, para que nos cuentes a ver qué nuevas cosas te han salido, que seguro vas a estar imparable. De esa vez estoy muy tocada por el Día de los Muertos, con lo cual las festividades me están empapando, algo saldrá, ¿eh? Tienes mucho material. Sí, quisiera invitar a quien nos oye a que nos siga en las redes sociales. Claro, Tenemos Twitter, LinkedIn, Facebook, yo, Angélica Sátiro, pero también el proyecto Noria, ¿no? Y creo que vale la pena, porque allí también van a poder encontrarse con muchas maestras que van narrando su experiencia, poniendo sus preguntas. Wow, hay videos gratuitos también para que la gente vea, porque dice, ¿y yo cómo voy a hacer? Pues ofrecemos todo eso. En crearmundos.net hay una revista gratuita que pueden bajar, hay experiencias narradas, hay textos de fundamentación. Es decir, nosotros vamos generando también mucho material gratuito para ayudar a la gente a acceder desde sus posibilidades también, ¿no? Eso forma parte de eso que a Nietzsche no le gusta, ¿no? Que estamos queriendo hacer del mundo un lugar mejor, y México también. Claro, sí, no, bueno, pues ustedes sigan realmente aportando esta parte de su sabiduría y de sus ganas, ¿no? Porque yo, lo que les decía, en esta mesa hay mucha pasión, y desde la vez pasada que nos acompañó Alberto decía, de verdad que conectas con esa pasión por hacer las cosas, por decir cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo podemos crear a personas con más humanidad, con más sensibilidad, con aprender a entender con el corazón. O sea, realmente esto es maravilloso, y de verdad felicitarlos y agradecerles mucho el haber estado aquí. Muchas gracias, Alberto, que tú eres la puerta a este mundo. Solamente comentar, Editorial Juventud, representante en exclusiva en México de Octaedro y del proyecto Noria, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, pues gracias, Yolanda, gracias, Angélica, de verdad. Y ha sido un gusto enorme tenerlos aquí. Lindo programa. Muchas gracias. Y te espero con muchas preguntas, ¿eh? Pues bien. Me voy a meter al vapor nuevamente. Muy bien, amigos, pues nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes este lunes. Y bueno, disfruten toda la semana y que estén muy bien. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.